Un recurso característico de Better Call Saul es utilizar secuencias que se centran en detalles que en un principio parecen insignificantes porque no llevan a nada en sí mismos, pero que están puestos ahí por el fuerte peso simbólico que tienen. Y para ver bien esto vamos a analizar 3 casos puntuales. Sin dudas, Better Call Saul es una de las mejores series de los últimos tiempos y si no de la historia, porque realmente tiene un uso del lenguaje cinematográfico muy bueno. La dirección, el guión y las actuaciones llegan a un nivel soberbio y esto le permite a la serie también darle lugar a que la narración sea más visual que textual. Teniendo esta base sólida, la narración se permite explorar otro tipo de escenas que en un principio podría parecer que no aportan nada. Son situaciones que no dejan ninguna repercusión o consecuencia una vez que se acaban, ni tampoco afectan al personaje, pero sí nos dicen más sobre su situación actual y lo que le depara. Vamos a ver el primer ejemplo. En el episodio 1 de la segunda temporada, Jimmy conoce la oficina de su nuevo trabajo en el bufete de abogados al que acaba de ingresar, donde encuentra un interruptor con un cartel que exclama "Siempre dejar encendido, no apagar". Pero Jimmy, como problemático que es, no puede evitar probar el interruptor. Lo apaga, observa que nada sucede y lo vuelve a poner como estaba. Recuerdo que la primera vez que vi este capítulo pensé que en el episodio siguiente nos iban a mostrar alguna consecuencia de esto que había hecho Jimmy, pero sin embargo, como esto nunca sucede, ahí fue cuando comprendí que en realidad no importaba la reacción de lo que él había hecho, sino que en realidad lo importante era el hecho de haber llevado a cabo la acción en sí misma. Activar el interruptor es especialmente arriesgado para Jimmy, ya que es un lugar en el que recién acaba de comenzar a trabajar, pero de todas maneras no duda mucho en hacer lo que quiere, denotando primero una actitud propensa al autosabotaje que refleja la inseguridad que él siente sobre el trabajar ahí, a la vez que su accionar indica sus ganas irrefrenables de hacer lo que él desea por sobre lo que debería. Esta idea se refuerza con una escena que nos mostraron al comienzo del mismo capítulo, donde el Jimmy del futuro se queda encerrado y ve una salida de emergencia, pero cuando está por abrir la puerta observa un cartel que lo hace dar marcha atrás con su idea. Elige respetar la advertencia incluso siendo que se encuentra en una emergencia. Esto nos muestra la evolución del personaje a través del tiempo y nos hace preguntarnos qué pasó en el medio y cómo llegó a cambiar de esa manera. Pero pasemos a una secuencia más compleja. En el episodio 2 de la segunda temporada, Kim le regala un vaso a Jimmy que dice el segundo mejor abogado del mundo. Come on, second is still very good. Esto sucede cerca de la escena que analizamos antes, por lo que Jimmy aún se encuentra acostumbrándose al bufete de abogados en el que comenzó a trabajar recientemente. Pero a medida que la temporada avanza, Jimmy se va sintiendo cada vez menos cómodo con su nuevo trabajo. Hay algo que no lo termina de convencer. Esto se ve reflejado por ejemplo cuando, al comienzo del episodio 6, es incapaz de dormir en su nueva casa y no puede conciliar el sueño sino hasta que vuelve a su antigua oficina. Luego de que la compañía le cambie su viejo auto por uno nuevo, vuelve a tomar protagonismo el vaso que le regaló Kim. Previamente se tomaron la molestia de mostrarnos específicamente que el vaso entraba perfecto en el portavasos de su viejo auto. Pero ahora vemos que en el nuevo auto que le dieron en su trabajo, el vaso no entra. Esto continúa, pero primero decodifiquemos qué simbolizan los elementos que entran en juego acá. En esta analogía, el vaso lo representa a Jimmy, no solo porque es suyo y el personaje tiene una identificación con la escritura que tiene el vaso, sino que este incluso tiene la misma paleta de colores que el logo de Saul. Por otro lado, cuando Jimmy cambió su viejo auto por el que le ofreció el buffet, significó un cambio para él no solo en su estilo de vida, sino en su manera de llevar adelante la abogacía. Por lo tanto, el auto que le dieron representa su nuevo trabajo y principalmente la manera correcta de hacer las cosas que tienen allí. Manera que se contradice con la vía informal y a veces hasta ilegal con la que Jimmy está tan acostumbrado a manejarse como abogado. El vaso no encaja en el auto porque él tampoco encaja en su nuevo trabajo.
Cuanto más avanza la temporada, más incómodo se va sintiendo Jimmy en el buffet y a la vez más le molesta que el vaso no entre. Vemos un segundo intento frustrado por encajarlo, donde además trata de ponerse el cinturón a la fuerza, pero este se traba y se ve obligado a ponérselo lentamente a regañadientes, similar a como se ve obligado a trabajar en el nuevo buffet de la manera tranquila que allí le dicen y no como él lo haría. Y para cerrar esta analogía, al final del episodio tienen una charla con Kim. You knew what you wanted, but I got in the way. What are you talking about? You took the Davison Main job because of me. Por eso, teniendo en cuenta el peso simbólico de los elementos, no es casualidad que Kim haya sido quien le regaló el vaso, ya que Jimmy tomó ese trabajo realmente por Kim y fue ella la que de alguna forma lo puso sin querer en esa situación. I took that job because it was the right decision. A steady paycheck, done. A place to live that's more than 5 square feet, boom. A car that's all one color, nailed it. I'm good. I got what I wanted. Pero luego de decir que tiene todo lo que quería, lo vemos irse con cara de preocupación. Se sube al auto, nuevamente se topa con que el vaso no entra y se molesta tanto que rompe el portavasos hasta que finalmente logra incrustar el vaso en su nuevo auto. El hecho de que intente en tantas reiteradas ocasiones poner el vaso representa la incapacidad de Jimmy por acostumbrarse o aceptar sus condiciones de trabajo actuales. Persiste en intentar hacer las cosas como él quiere a pesar de las trabas. Y que rompa el portavasos muestra cómo decide finalmente lidiar con el problema a su manera, incluso a pesar de que esto vaya en contra de cómo uno debería proceder normalmente, porque Jimmy no puede evitar ser quien es y hacer las cosas como él prefiere. Y por último, cerramos con una secuencia más corta haciendo un salto hasta el anteúltimo episodio de la tercera temporada. A pesar de estar tapada de trabajo encargándose ella sola de Mesa Verde, Kim toma como nuevo cliente a una compañía petrolífera. En su primer encuentro, va hasta el terreno donde su cliente extrae petróleo, hablan un momento y se despiden. Pero cuando Kim quiere arrancar, se da cuenta que su auto quedó enterrado. Se baja para empujarlo y esto es lo que sucede. Este caso es particularmente simbólico porque Kim acepta a este nuevo cliente, pero esto le supone una complicación laboral, complicación que en esta analogía se traduce como una traba física en el auto. Ella se esfuerza por salir de esa situación, pero se le va de las manos al punto de casi provocar un desastre. No solo por el choque en sí, sino porque el impacto iba a ser contra la máquina de extracción de petróleo, justamente la principal forma de ingreso de su cliente, insinuando que, si decidiera seguir adelante, Kim podría perjudicarse a sí misma y además al negocio de su cliente. Pero esto cobra aún más fuerza al final del episodio. Kim decide seguir adelante, va en el auto cargando con los papeles del nuevo caso que tomó y efectivamente acaba chocando. Todo el cansancio y estrés que Kim va acarreando a causa de la sobrecarga de trabajo la llevaron a ese colapso, donde chocó sin siquiera saber cómo. Choque que no solo lastima a ella, sino que además pone en riesgo el caso de su nuevo cliente al desparramarse los papeles. El choque que Kim logró evitar no solo fue una premonición de lo que podría pasar a largo plazo, sino que además fue una anticipación directa de lo que efectivamente ya sucedería y era inevitable para el personaje. Y viendo estos tres casos que estuvimos analizando, se van a dar cuenta de que hay un pequeño patrón que consiste en primero implantar algo y luego potenciar su significado. Y ninguna de estas situaciones era realmente importante para la historia, pero sin embargo la serie decidió hacerle un lugar. Estos son el tipo de cosas que hace que un producto sea mucho más rico cinematográficamente. El armado de algo tan complejo a través de elementos aparentemente insignificantes requiere de una habilidad maestra. Son escenas puestas en la serie que en apariencia no construyen en nada la historia, pormenores de la vida cotidiana que no tienen repercusión por sí mismos. Ni el switch, ni el vaso, ni el choque que no fue, derivaron en nada. Pero sí tienen un fuerte peso simbólico que nos habla sobre lo que pasa o pasará con los personajes. Y hasta acá llega el video de hoy.
Muy probablemente el video de la semana que viene sea la reseña de Spider-Man Homecoming, tengo muchas ganas de verla. Y probablemente ya al menos espero que el video siguiente a ese pueda ser el análisis de Samurai Jack, que todavía lo estoy terminando de escribir, como que se me está haciendo un poco más largo de lo que pensé en un principio, pero de verdad creo que va a quedar bueno. De cualquier manera, si tienen alguna idea o sugerencia para un próximo video, déjenla abajo en los comentarios que siempre los estoy leyendo. Si este es el primer video mío que ven, les aconsejo que se suscriban para más reseñas y análisis sobre cine y series, activen la campanita esa de notificaciones para saber cuando subo un nuevo material. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.